Mis hermanos, Dios les bendiga en este día, un día especial, un día para glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos creó para la alabanza de la gloria de su nombre, aquel que lo dio todo por nosotros, aquel que ha prometido estar con cada uno todos los días de nuestra vida. Le alabamos a Él. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Y Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Él manda a sus ángeles contigo a luchar, y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche, de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Y Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Él manda a sus ángeles contigo a luchar, y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día.
pueblo te alaba en este día, Señor. Y glorifica el nombre del que reina por los siglos de los siglos. En esta batalla contra el mal estamos llamados a tomar las armas del Señor. Estamos llamados a levantarnos, a ser fortalecidos en Él y pelear la buena batalla de la fe, porque Él reina para siempre. Aleluya. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios, y nada nos podrá detener, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús, y somos el ejército de Dios, y nada nos podrá detener, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina y para siempre reinará con poder. Buenos días, amados amigos y hermanos que hoy estás por este canal de YouTube, Iglesia de Ebenecer Central. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios en el libro Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13 y 14. Hoy vamos a hablar acerca de la vida de un hombre de Dios, un hombre muy especial. Vamos a hablar acerca de la vida de David, del rey David. Dios expresó acerca de David lo siguiente, que era conforme a su corazón. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Dios se ha expresado a lo largo de la historia y a través de la palabra acerca de otros hombres que han sido fieles. Por ejemplo, de Daniel dijo que fue hallado 10 veces más sabio que los sabios que estaban juntamente con él. 10 veces más sabio Daniel. De Salomón dice la palabra de Dios que le dio sabiduría. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y entendimiento muy grandes y grandeza de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón fue mayor que todos los hijos del oriente y que toda la sabiduría de los egipcios. Salomón, un hombre muy sabio, un hombre que puso el corazón sobre muchas cosas, aprendió y fue un hombre de avanzada para su época. También acerca de Juan el Bautista, la palabra dice que de los nacidos de mujer
no ha habido otro hombre igual a él, tan grande como Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Y refiriéndose a David, el Señor dice que era un hombre conforme al corazón de él. Vamos a leer la palabra y dice de la siguiente manera: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, ¿no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado? Pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. En este pasaje encontramos esa palabra que Dios le anuncia al rey Saúl, cuando el rey Saúl estaba siendo desechado por Dios a través del profeta Samuel. Saúl, a diferencia de David, era un hombre que cada vez que recibía una exhortación de parte de Dios a través del profeta se justificaba. Saúl representa la carne. David representa el carácter del hombre espiritual. Saúl siempre se justificó delante de Dios cuando fue exhortado. Saúl tiene dos grandes episodios. El primero, cuando el Señor le dice que espere a que el profeta Samuel llegue para ofrecer sacrificio delante de él, y este hombre no lo hace. Este hombre se siente lleno de temor, de inseguridades cuando ve que el pueblo se está yendo, y decide él ofrecer sacrificio, decide hacer las veces de sacerdote. No espera al profeta, no espera a Samuel, decide él hacerlo. Y cuando Samuel llega le dice: has actuado locamente, ¿qué has hecho? Y es aquí donde llega esta palabra. El segundo evento es cuando Dios le da la orden a Saúl de que destruyese a los amalecitas, que destruyese al pueblo, a la nación de Amalec, a todos los que habitaban en Amalec, incluyendo las bestias, los animales. Sin embargo, Saúl destruye la ciudad, pero perdona la vida del rey, y el pueblo, juntamente con Saúl, escogen de los animales más gordos, de los animales que mejor estaban, y se quedan con ellos por botín. Dios le había dado una orden directa a Saúl de que destruyese todo. Y Saúl, como anteriormente ya había sucedido, había desobedecido a Dios. Y el profeta exhorta a Saúl diciéndole que Dios no se agrada en los sacrificios como se agrada en la obediencia. Y es importante entender por qué el Señor le dice que ha encontrado un hombre que es conforme a su corazón, el cual Dios ha designado por príncipe sobre su pueblo, y que hará todo lo que Dios le mande hacer. Ahí de entrada hay una gran diferencia entre Saúl y David. Saúl, un hombre desobediente, un hombre egocéntrico, un hombre que quería ser el centro de todo. David, que lo vamos a empezar a estudiar, un hombre con un carácter muy distinto, un hombre que desde su niñez había aprendido a pasar tiempo en la presencia de Dios. Cuando estaba cuidando las ovejas de su padre, de donde Dios lo llama para ser príncipe de su pueblo, para ser rey de su pueblo, David tenía un corazón sensible a Dios. Como dice la palabra, era el dulce cantor, era un hombre que se complacía, se deleitaba en la presencia de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 21 al 22, dice la palabra de la siguiente manera en Hechos. Dice: luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Antes estaban los jueces, y el último juez de Israel fue Samuel. Y cuando ya Samuel estaba entrado en años,
el pueblo había pedido rey, el pueblo había clamado a Dios que querían tener un rey como lo tenían las otras naciones. Samuel se entristece y el Señor le dice que no estuviese más triste porque no lo habían desechado a él. A quien habían desechado era Dios, quien directamente era el rey de Israel, quien directamente gobernaba sobre Israel. Sin embargo, la dureza del corazón del pueblo insistió que querían rey como las otras naciones, y es aquí donde este hijo de Cis, descendiente de los benjaminitas, es colocado como rey sobre el pueblo. Este es Saúl. Y dice la palabra de Dios en Hechos 13:22, quitado este, le levantó por rey a David, que dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El primer aspecto que vamos a resaltar que hubo en el corazón de David era la obediencia a Dios. David era un hombre obediente a la voz de Dios. Siempre se interesó por conocer y hacer la voluntad de Dios. Ese conocer y querer entender la voluntad de Dios mostraba en el corazón de David había un temor genuino hacia Dios. Sabemos que José fue instruido por su padre Jacob. Sabemos que Daniel fue instruido antes de ser llevado cautivo a muy temprana edad hacia la tierra de Babilonia. Y aunque la Biblia no lo deja escrito, entendemos que David había sido instruido por Isaí. Sin embargo, desde muy temprana edad, David había sido enviado a cuidar las ovejas de su padre. David hacía la función de pastor y como pastor de ovejas entendía el valor de cada una de las ovejas que él cuidaba. David tenía un corazón sensible, un corazón protector, pero tenía un corazón también sensible a adorar, a deleitarse en las maravillas de Dios, en lo que Dios había hecho y lo que Dios había creado. Es desechado Saúl y en el versículo 16 encontramos cómo el profeta Samuel es enviado a la casa de Isaí, padre de David, para que ungiese a uno de los hijos de Isaí. Cuando el profeta está ahí y pasan los hijos de Isaí, entre ellos pasa uno de los mayores, el cual era un hombre de guerra, un hombre valiente, de alta estatura, fornido, muy parecido al rey Saúl, de ese mismo porte. Cuando Samuel lo ve, dice, Dios se ha provisto de rey, pero Dios lo detiene, porque no era esa la persona que él había ungido o que él había designado para ser rey. Y vuelve y pasa otro hijo, y pasa otro, y al final ya no hay más nadie para ungir. Sin embargo, Samuel le dice a Isaí, ¿tienes acaso algún otro hijo? Isaí, que no había pensado en este, que no lo había invitado, que no lo había tenido en cuenta, recuerda que hay un jovencito que está entre los 15 y 16 años cuidando las ovejas. Y le dice, hay uno, el menor, David, está apacentando las ovejas. Y el profeta le dice, mándalo a llamar porque no nos sentaremos hasta que él no venga. David, que no había sido tenido en cuenta por su padre para una reunión tan importante, es tenido en cuenta por Dios. Dios le dice a Samuel que él no ve lo que aparentemente reflejamos nosotros o lo que nuestra vista natural nos permite ver, sino que él ve más allá, él ve el corazón del hombre. Luego llega David, dice la palabra que era un joven rubio de hermoso parecer, que tenía unos ojos hermosos, pero que era un joven, que era un muchacho. Y es ungido David por rey. Se sientan a la mesa y comen.
Y podemos ver que inicia este proceso en la vida de David. David luego mata a Goliat, y hay una canción que empieza a rodar entre las mujeres del pueblo. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y el corazón de Saúl se llena de odio, se llena de envidia, se llena de rencor, de resentimiento, y empieza a atacar a David, a perseguirlo, y ahí empieza un proceso de formación. Dios había ungido a un jovencito por rey. Este jovencito trae la mayor victoria que había podido recibir en ese tiempo el pueblo de Israel cuando venció a Goliat. Y este joven empieza a ser perseguido. El rey Saúl quiere la vida de David, empieza a perseguir a David, y David comienza a huir. David se le suman muchos otros hombres de ánimo amargado, hombres que estaban pasando por situaciones difíciles, hombres que estaban huyendo, hombres que no tenían mucha esperanza. Eran todos aquellos que se habían reunido alrededor de David. Muchas veces recibimos promesas de Dios, hemos recibido alguna promesa por parte de Dios, has recibido alguna promesa que Dios va a hacer cosas grandes con tu vida, que Dios va a hacer maravillas, que Dios te ha bendecido, que Dios tiene un gran ministerio para ti, pero pasa el tiempo, pasan los años y tú no ves absolutamente nada de eso. Yo quiero decirte que, al igual que David y al igual que la vida de José, Dios nos procesa. Dios nos forma, Dios empieza un proceso en nuestras vidas para cuando llegue ese momento podamos estar preparados para asumir aquella responsabilidad de la cual tal vez hace muchos años atrás el Señor un día habló que habría de hacer a través de tu vida. David había sido ungido como rey y no había recibido un palacio, no había recibido unos cortesanos, no había recibido una corte, no había recibido unos príncipes. Había recibido el exilio, había tenido que dormir en cuevas, había tenido que luchar con muchos otros hombres, había tenido que vivir y trabajar con personas de amargado ánimo, había tenido que ser procesado por Dios, David. Y vemos que una de las cosas, o de los primeros aspectos que quiero resaltar de David es que David era un hombre obediente, un hombre que estaba interesado en conocer la voluntad de Dios, un hombre que quería saber y conocer cuál era la voluntad de Dios para él. David siempre que iba a hacer algo consultaba a Dios. A diferencia de Saúl, David era sensible a la voz de Dios. A David le importaba, le interesaba el consejo de Dios. ¿Te importa, te interesa el consejo de Dios a ti? ¿Eres sensible a querer saber qué opina Dios de esa decisión que vas a tomar o de aquello que tienes como un propósito, como un proyecto? ¿Es importante para ti el querer saber si Dios está de acuerdo con aquello que vas a emprender? ¿O tú quieres saber cuál es la decisión correcta que debes tomar consultándole a Dios? Dice la palabra de Dios, voy a tomar varios ejemplos en los que se ve cómo David se interesaba en escuchar y conocer la voluntad de Dios respecto a su vida, y aún en momentos difíciles, aún en momentos bajo presión, aún en momentos donde estuvo a punto de perder la vida, eso no fue una excusa para David dejar de consultar la voz de Dios, para dejar David de querer conocer qué pensaba Dios respecto a esa situación y cuál sería la voluntad de Dios para él. Yo te invito a que leas 1 Samuel capítulo 30 versículo 8. Voy a dar un contexto. David sale para apoyar a un rey y sale con todos aquellos hombres que estaban juntamente con él. Este rey iba a la batalla contra Israel, pero cuando está ahí este hombre le dice a David que se retire, que es mejor que se vaya.
ellos habían dejado a todas las mujeres y a sus hijos solos en la ciudad de Siclag. Y este pasaje nos narra cómo, cuando David regresa, encuentra que la ciudad ha sido destruida, la ciudad ha sido desolada, la ciudad ha sido quemada y todas las personas han sido llevadas cautivas. Y dice la palabra, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cuando cada uno por su hijo y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Ese fortalecerse en Dios le permite tener lucidez, ver la situación desde otra manera, desde otra forma. Y David consulta a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios da la victoria. El rey David decide escuchar la voz de Dios y Dios le da la victoria a David. Primera de Samuel, versículo 23, 2 al 6, nos cuenta la historia también de la ciudad de Keila. Esta ciudad es atacada por los filisteos. David está relativamente cerca y David consulta a Dios diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Miren qué interesante, David ha consultado a Dios por primera vez frente al asunto de Keila. Recibe como respuesta que vaya, que él entregaría a los filisteos en manos de él. Sin embargo, el pueblo que estaba con David, el pueblo que iba a batallar, trata de persuadirlo y decirle, hey, nosotros estamos aquí en Judá y tenemos miedo. Tenían miedo del rey Saúl. Entendamos que David está huyendo del rey Saúl. David todavía no había sido no había sido proclamado rey oficialmente. Había sido ungido, mas no había recibido el reino. David en este largo caminar está siendo procesado, está siendo formado el carácter de él. Sin embargo, David consulta por segunda vez y Dios le dice, ve, yo los entregaré. Y a pesar de que los hombres que estaban con él le habían dicho, tenemos miedo, hay temor en nosotros, David decide ir, le cree a Dios, le obedece a Dios y obtiene la victoria, logra libertar a la ciudad de Keila de los filisteos. También encontramos un pasaje donde David escucha la voz de Dios y hace la voluntad de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 5, del 17 al 21, dice la palabra de Dios que oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos a buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Y vino David a Baal-Perasim y allí los venció. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Cuando tú y yo decidimos conocer la voluntad de Dios y decidimos hacer la voluntad de Dios, Dios dará la victoria. Dios vencerá a nuestros enemigos como corriente impetuosa. Dios obtendrá la victoria por nosotros. Lo que tenemos que hacer es querer entender y conocer la voluntad de Dios. Y habiendo conocido esa voluntad, es obedecer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Aún por muy sencillo o por muy extraño que nos parezca, hacer la voluntad de Dios en cualquier situación es lo mejor que usted y yo podemos hacer, iglesia, como hijos de Dios. También la palabra de Dios nos muestra cómo el Señor Jesús enseñó a su pueblo y nos enseñó a nosotros como iglesia
a conocer la voluntad de Dios. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra. Esto es cuando ora en el huerto de Getsemaní frente a aquel momento importante en la vida de Jesús. Y dice ahí, puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús mismo entendía que hacer la voluntad de Dios era lo más importante. Y esa es la enseñanza que hemos recibido. Y también sus discípulos, cuando Él les estaba enseñando acerca de el modelo de oración, cómo debían orar, les dice en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es necesario hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Este era un gran atributo del carácter de David. Y estando en la condición de hombre, Filipenses capítulo 2 dice, refiriéndose a Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús obediente al Padre, Jesús obediente al Padre, obediente a la voluntad del Padre, en querer conocer y hacer la voluntad del Padre. Tú, querido amigo, que me escuchas y hermano, que estás aquí en este momento, ¿le consultas a Dios? Cuando le consultas a Dios, obedeces y haces su voluntad, ¿estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios aun cuando no te parezca algo lógico? Segundo aspecto importante en la vida de David, y era que David tenía el corazón agradecido. David tenía un corazón agradecido. En él había gratitud hacia Dios y estaba frecuentemente esta gratitud desataba en la vida de David una vida de adoración. David era un hombre que tenía gratitud hacia Dios, agradecía permanentemente a Dios por todas aquellas situaciones en las cuales él veía esa mano poderosa de Dios actuando a favor de él. David agradecía y ese agradecer irrumpía, se derramaba en adoración. Y encontramos muchos salmos de la Biblia que fueron escritos por David. Y en estos salmos evidentemente se ve ese carácter de adorador y ese carácter de gratitud. Y lo vemos cuando David lo expresa a través de estos salmos. Pero también encontramos un hombre que tiene un corazón agradecido, aún en medio de las dificultades. Y es Job. La palabra dice en Job capítulo 1, versículo 21 al 22, y Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job, un hombre que agradecía en medio de la dificultad. Un hombre que alabó a Dios en medio de la dificultad. Como aprendíamos en una enseñanza que compartía nuestro hermano, una fe inquebrantable, una fe que adora. El Salmo 28, versículo 7, David expresa lo siguiente: el Señor es mi fortaleza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cántico le daré gracias. David daba gracias a Dios a través de la palabra. Aquí vemos a un David agradecido. Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él no fueron alumbrados, los que miraron a Él no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Qué lindo, David expresaba gratitud. David sabía agradecer aquellas victorias que Dios le daba. David sabía agradecer
independientemente a la situación que estaba viviendo, había una alabanza, había gratitud en sus labios hacia Dios. Este jueves tuvimos culto de oración y el pastor nos invitaba a darle gracias a Dios, a que le diéramos gracias a Dios, a que expresáramos a través de nuestros labios gratitud por las cosas que habíamos recibido. Y es innumerable las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Y empezamos en este ejercicio a darle gracias a Dios. En primer lugar, son muchas las razones por las que nosotros hoy tendríamos para darle gracias a Dios. La principal, la salvación, ese regalo tan grande que hemos recibido, es para que meditemos en Él cada mañana, cada día, con gran gratitud en nuestro corazón hacia Él por esa salvación tan grande que hemos recibido. Y en ese ejercicio que hacíamos en este jueves de oración, le dábamos gracias a Dios y empezábamos a decir una y otra y otra y otra y otra cosa, y empezaba a venir a mi mente muchas situaciones en las que he visto la gloria, la misericordia y el favor de Dios hacia mi vida, hacia la vida de mi esposa, hacia la vida de mis hijas, hacia mi familia. Y entendí la importancia de expresarle y darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por todas las maravillas, por todos los regalos, por todas las bendiciones que nos has permitido, que nos has dado. Gracias. Y David tenía esto en sus labios. Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Había alegría, había gozo, había gratitud en el corazón de David. Es importante ser agradecidos con Dios, aún en las cosas más pequeñas, en los detalles más pequeños que Él tiene con nosotros, aún en esos detalles en los que Él complace nuestros deseos más pequeños, aún ahí tenemos que ser agradecidos. La palabra de Dios en Lucas, capítulo 17, del 11 al 19, narra una historia y dice la palabra lo siguiente: cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea y estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta y se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿No eran 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Solo ha venido este extranjero? ¿No ha habido alguien más que derrame su corazón en gratitud hacia Dios? Somos sensibles a las misericordias, a los favores que Dios tiene en el día a día hacia nuestra vida, o estamos siempre reparando y mirando las dificultades y lo que hay en nuestros labios es quejumbre, es una quejumbre permanente, hay en nuestros ojos solamente mirada para las dificultades, o también sacamos espacio para ver las maravillas, los prodigios, las misericordias, el favor de Dios hacia nuestras vidas, y hay gratitud en nuestros corazones y rendimos nuestras vidas delante de Él y le decimos: Señor, gracias, gracias por lo que has hecho a favor de mi vida, a favor de mi familia, a favor de esta o aquella situación en la que yo era incapaz, pero tú me has dado la victoria. Iglesia, necesitamos no solamente mirar las dificultades, sino mirar las maravillas, mirar la grandeza de nuestro Dios, mirar el favor y las bendiciones
que Él hasta hoy, a lo largo de nuestras vidas, ha traído a favor de nosotros. Es bueno recordar, para agradecer, para que nuestro corazón se llene de gratitud. Y es bueno recordar en alabanza y adoración delante de nuestro Dios. ¿No eran 10? ¿Solamente uno vino a dar gloria a Dios? Tercer aspecto de David, hombre conforme al corazón de Dios. David confiaba plenamente en Dios. David confiaba plenamente en Dios. David, su confianza no estaba en sus capacidades. David, su confianza no estaba en su destreza como hombre de guerra. David, su confianza no estaba en el número de personas que tenía, ni en su fuerza, sino que su confianza estaba en Dios. Cuando hay una relación de intimidad con Dios, independientemente de las dificultades, por muy fuerte que nos golpeen, nuestra confianza siempre estará en Él. Nuestra seguridad, nuestra firmeza estará en la roca. David le dijo: llévame a la roca que es más alta que yo. Y David le expresó en el Salmo 18: tú eres quien hace mis pies como de sierva. Tú eres quien me haces estar firme sobre las alturas. David reconocía que la seguridad que había en el trono, la seguridad que había a su alrededor, no provenía de su ejército ni de las multitudes que le seguían, sino que provenía de Dios. Entonces dijo David al filisteo, esto cuando David pelea con Goliat, miremos esa confianza que David tiene. Y David le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo voy a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. David confiaba plenamente en Dios. David sabía que Dios peleaba cada una de sus batallas. Iglesia, tienes que estar convencida. Querido hermano, querida hermana, tienes que estar convencido que las batallas que estás librando en tu familia, por tus hijos, por tu esposo, que estás librando por tu empresa, por tu empleo, no las libras solo. Cada una de esas batallas las estás librando de la mano de Dios. Confía en el Señor, confía en Él y Él hará. Es necesario, iglesia, que le creamos a las promesas que están escritas en la palabra. Esa confianza en la fuerza del Señor. Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en nuestras capacidades. Cuando nos vemos a nosotros mismos, vamos a ver una multitud de defectos, una multitud de imperfecciones, una multitud de flaquezas, una multitud de debilidades. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Él, en el autor y consumador de la fe, cuando ponemos nuestra mirada en Él, podemos despojarnos de todo peso, de todo pecado que nos asedia, y podemos seguir corriendo con paciencia hacia adelante esta carrera, y podemos mirar con esperanza esa corona que queremos obtener al final de este ejercicio como hijos de Dios. Estamos en un peregrinar y no estamos solos, iglesia. Sabemos que Él está con nosotros, que Él libra nuestras batallas, que Él pelea nuestras batallas. Salmo 31, David expresa: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. David, a través de los salmos, siempre le expresaba al Señor la gratitud, lo veíamos anteriormente, y aquí le expresa su confianza. Salmo 143 dice: en ti he puesto mi confianza. Por la mañana, versículo 8 dice: por la mañana hazme saber de tu amor, porque en ti he puesto mi confianza. Hazme saber cuál
Hazme saber mi conducta, porque a ti dirijo mis anhelos. Líbrame, Señor, de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Salmo 27, salmo precioso, dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es mi fortaleza. ¿De quién? La fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. No que no se fuesen a levantar las guerras. David fue un hombre de guerra, David fue un hombre de batalla, David fue un hombre de lucha, David fue un hombre combatiente hasta lo último, hasta aquel momento donde aquel gigante casi lo mata y el pueblo decide que jamás saldría David a la guerra. Hasta ese instante David había sido un hombre de lucha, un hombre de guerra. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí haya alguna situación difícil, aunque yo esté pasando por valle de sombra, aunque esté en algún momento, sé que porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán el aliento para seguir. Cuarto aspecto de David, y ya para finalizar, David fue sensible a la corrección de Dios. No que David no hubiese pecado. David era un hombre, al igual que usted y yo, un hombre pecador, un hombre débil. David peca delante de Dios. Hay dos situaciones que son las más destacadas dentro de los pecados que cometió David. Y la palabra nos permite ver no solamente aquellos aspectos en los que David obtuvo victoria, sino también aquellos en los que falló. Y uno de esos aspectos es cuando se llega la mujer de Urías el Eteo a Betsabé, y David trata de encubrir este pecado y envía a Urías el Eteo al frente de batalla y muere bajo la espada de los enemigos de Israel. David ha pecado contra Dios. David también peca cuando censa al pueblo, cuando envía al general a hacer un censo para saber cuántos hombres de guerra tenía. Pero vamos a hablar un poco acerca de este pecado con Betsabé. David ha pecado y trata de encubrir su pecado. David es confrontado por el profeta Natán. Natán llega ante David y le dice lo siguiente: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Miren qué interesante. David, la respuesta que tiene cuando es confrontado no es justificarse, sino es reconocer que ha pecado en contra de Dios. Y producto de esta situación nacen del corazón de David dos salmos, Salmo 32 y Salmo 51. Dos joyas de la literatura, si podríamos decirle así, que muestran ese corazón que se humilla, que se derrama delante de Dios después de esta confrontación. Un corazón que reconoce su pecado, que reconoce la necesidad de ser restaurado, que reconoce la necesidad de volverse a Dios, que reconoce la necesidad de ser lleno del Espíritu nuevamente. Vemos en David un David que durante el tiempo que había vivido en pecado sentía que moría. Como lo dice en el Salmo 32, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día,
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David en este salmo expresa, bienaventurado aquel hombre cuyo en su vida no ha sido inculpado de iniquidad. No que no la hubiese cometido, sino que se arrepintió y pidió perdón. El Salmo 51 nos muestra también este arrepentimiento cuando David se acerca a Dios y le dice que tenga piedad de él. Dice, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David se presenta con un corazón contrito y humillado delante de Dios y dice que él no despreciaría un corazón contrito y humillado. Dios no está buscando personas infalibles. Dios no está buscando personas perfectas. Dios está buscando corazones, personas que estén dispuestas a caminar de la mano con Él. Que estén dispuestas aún en el momento en que llegasen a fallar, a levantarse de la mano de Dios y seguir con Él. Primera de Juan, capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, querido amigo que me escuchas. Él es la reconciliación, Él es la paga por nuestros pecados. Él es quien puede reconciliarte con el Padre y restaurar tu vida, devolverte esa paz interior. Él es el que puede traer a tu vida el gozo de la salvación. Él es el que puede nuevamente llenar esa vida que ha perdido ese verdor producto del pecado. Amada iglesia, abogado tenemos para con el Padre. Si hemos fallado en algo, no permitamos que nuestro corazón se endurezca, que nuestro corazón y nuestra conciencia se haga dura delante de Dios. Dice la palabra, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Hoy hemos escuchado y hemos hablado acerca del corazón de David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que quería conocer la voluntad de Dios, un hombre que se derramó en gratitud, que se derramó en adoración, un hombre que su confianza la tenía puesta en Dios, y un hombre que como todos nosotros falló, pero que en medio de su debilidad, de su flaqueza, de su lucha, también supo a quién tenía que ir y delante de quién tenía que clamar por esa restauración y ese perdón. Hoy queremos darle gracias al Señor por la vida que nos ha permitido conocer, la vida de David, pero también darle gracias a Él por su infinita misericordia, por su fidelidad, por su amor, por su bondad y sobre todo por ese regalo tan grande que es el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario.